19 dice, el Señor hablando, en la NTV dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse ustedes. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Para hablar de que Dios es bueno, sobre todo uno que es evangélico, sobre todo uno que ya tiene bastante tiempo corrido en esta historia, es fácil decir Dios es bueno cuando las cosas salen bien y como se han planeado o planificado. Cuando las cosas se obtienen resultados esperados, uno dice Dios es bueno. Pero deberíamos analizar qué tan bueno es Dios o qué tan real es esa manifestación en nuestros labios cuando los resultados no nos traen gozo y felicidad. Probablemente hubo muchas veces en las que usted ha orado por algo y Dios no respondió de la manera en que usted quería. Estoy seguro que alguna vez usted tiene que haber orado por algo y Dios no le respondió como usted esperaba, como usted quería. O por lo menos usted tal vez ha sentido que Dios no le ha respondido. Ahora la pregunta sería, ¿significa eso que la oración no funciona o no funciona? Claro que no. Porque yo he visto funcionar la oración muchísimas veces en mi vida, aunque tú no hayas visto una respuesta de Dios. ¿Significa acaso que Dios no es bueno? No, nada de eso. Dios es bueno aunque tú tengas dolor, aunque estés triste, aunque estés feliz, aunque estés contento, Él sigue siendo bueno. ¿Acaso significa que debes renunciar a la oración y rendirte y no orar más? No. Dios no es una máquina expendedora y la oración no es un analgésico como muchos a veces simplemente piensan en Dios y en la oración. Mucha gente tiene ese concepto muy mal elaborado de quién es Dios, de que Dios es esa maquinita a la que tal vez voy y le meto una monedita para obtener la pelotica, como los niños cuando ven la maquinita de las peloticas. O a Dios lo busco cuando me estoy quemando para que me eche agüita y no me queme. Dios no es eso. Tampoco es un analgésico que lo debo buscar o al que debo orar cuando me siento triste o cansado. Él es mucho, mucho más que todas esas cosas. Dios no nos ha garantizado una vida sin dolor. Y he aquí el problema de muchos cristianos que tienen un enfoque equivocado de los principios de Dios. De por sí, muchos abandonan el llamado, el propósito de Dios. Muchas personas abandonan lo que Dios tiene para sus vidas cuando precisamente las cosas no salen de esa manera, como ellos lo han planeado o como lo han planificado. Pero la realidad es que usted no va a encontrar en la Biblia ninguna promesa de Dios donde Dios haya dicho no vas a sufrir en la vida o no vas a padecer en la vida. Y tratar de pensar de esa manera sería algo tonto, porque Dios precisamente no habló de eso. Él sí nos hizo una promesa y Él dijo, yo voy a estar a tu lado durante todos los días de tu vida, pero en ningún momento dijo que usted y yo no íbamos a sufrir. Dígale al de al lado, eso de que usted y yo no íbamos a sufrir era una mentira. Porque el problema es que tal vez algunos de nosotros llegamos a los caminos del Señor con alguien que nos predicó mentiras. Y hay gente que, como por vender un producto, inventan cosas. Mire, esta es la mejor crema, esta es el mejor no sé qué. Usted cuando se echa estas cremas, las arrugas le desaparecen para siempre. Usted se va a ver de menos edad. Esos zapatos no importa que le quede apretado, usted lo usa y él se adapta porque es de alta calidad. Así como la gente miente cuando vende un producto, a veces la gente en la desesperación cuando habla del Evangelio dicen mentiras. Y una de las mentiras más terribles que a veces el cristiano tiene que enfrentar en su vida como cristiano es que le predicaron y le dijeron que cuando se metiera cristiano, que cuando fuera para la iglesia sus problemas se iban a acabar y que todo el dolor se iba a extinguir y no iba a sufrir más. ¡Qué mentira tan grandotota! Porque eso no está en la Biblia guardado. La Biblia habla de que se acabará el dolor, la tristeza y el llanto y todo,
cuando vayamos a la parrilla. La Biblia dice, allá no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más llanto. Pero en ningún momento la Biblia dice que así va a ser aquí. La Biblia no habla de ese aspecto. Entonces, pretender creer que una vida que yo estoy viviendo en este momento, la vida que estoy padeciendo ahorita, que tal vez pueda estar un poco afectada por las situaciones y que puede estar deprimiendo, agotado, cansado, me pueda llevar a pensar de que no estoy en la voluntad de Dios, estoy lejos de Dios, estoy viviendo en pecado y por eso es que tal vez no me puedo levantar de la situación en la que estoy. Es un error. Dios nunca nos garantizó una vida sin dolor y sin tristezas, y pensar en eso es una mentira. Cuando tú tienes dolor y oras pero no ves la respuesta, lo que tienes que hacer es no rendirte. Dígale al lado, no se rinda. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? Cuando usted está sufriendo, está pasando por una situación, usted ora y no tiene respuesta, no se rinda. Usted no se puede rendir así de simple. Tu trabajo es seguir orando, tu trabajo es seguir confiando en Dios, porque sabes que todo lo que Él hace y permite sobre tu vida, en algún momento lo va a usar para bien. Si eres un buen cristiano que ha conocido los principios de Dios, sabes que Dios, de todas las metidas de patas que tú has tenido en la vida, Él siempre ha sacado algo bueno de allí. ¿Alguien puede decir amén? Vemos un Dios tan maravilloso y tan hermoso que si usted analiza las veces que usted ha metido las de caminar, Dios de allí siempre ha sacado algo bueno en su gran misericordia y en su gran amor. Entonces, tu trabajo es seguir orando, tu trabajo es seguir confiando en Dios, seguir buscando su voluntad y entender que todo lo que amamos a Dios, todas las cosas siempre nos van a ayudar para bien. ¿Sabe algo? Dios es un buen padre, un buen papá, incluso cuando tú estás sufriendo. Y yo creo que los que somos papás podemos entender. Porque cuando uno era hijo, cuando papá nos regalaba, cuando uno era muchacho, papá nos regalaba algo, uy, papá me quiere. Pero el día que le pedíamos algo a papá y papá no nos lo daba, ¿qué decía usted? Papá no me quiere. Tú no me quieres, papá, porque no me regalaste lo que yo te pedí. Ese es el concepto de un niño. Pero cuando se está en la posición de padre, un padre sabe que a su hijo no le puede dar todo lo que su hijo le pide. Hay cosas que tendrá el momento para regalarle, la oportunidad para darle. Cuando madure o cuando tenga los recursos, en algún momento le podrá bendecir. Pero un padre nunca da todo lo que su hijo le está pidiendo. Entonces los hijos a veces ven a papá como el malo, pero lo que usted y yo no podemos olvidar en los caminos del Señor es que aunque usted esté pasando por una situación donde Dios no le ha respondido, Él sigue siendo un buen papá. Él sigue siendo un buen padre. Dígale de lado, tú tienes un buen padre, alguien que te ama. Cuando Dios no termina inmediatamente con lo que está causándote dolor, Él te está diciendo, este dolor puede parecer demasiado, pero mi gracia es suficiente para ti. Esto que estás padeciendo puede que sientas que te está por destruir, que está por acabar contigo, pero el Señor mismo también te dice hoy, mi gracia es más que suficiente para contigo. El apóstol Pablo, ustedes lo recordarán, un hombre de Dios, usado por Dios de todas las maneras que usted se encuentra en la Biblia. Lo llaman el más grande de los apóstoles por todo el trabajo que hizo y la forma en que Dios lo usó. Fue el último que fue llamado. Dios lo usó de manera sobrenatural de muchas formas. Se cree que Pablo tal vez era un hombre pequeño, que no pasaba de unos 60 a unos 65. Se cree que era barrigón, se cree que era con nariz aguilucha, así larga. O sea, el bichito era feito, más feito de lo normal al parecer. Pero la historia nos narra que el hombre era usado por Dios. Viajó por lo que se conocía el mundo de su momento, porque el hombre tenía el privilegio de que era romano
era estudiado, tenía recursos económicos y pudo viajar después de que se convierte por todo el mundo predicando el Evangelio, el mundo de ese momento. Y Dios lo usó. Usted va a encontrar en la Biblia que echó fuera demonios, resucitó un muerto que se cayó de una plataforma que dormía, y el bendito lo hizo, el muerto se levantó. Muchos milagros Dios lo usó. Tenía carácter fuerte, reprendió a Pedro en una ocasión en que Pedro estaba un poquito confundido con respecto a las costumbres y le echó una buena regañada. Pedro respiró profundo y yo me imagino que tiene que haber estado, ¿verdad?, ungido el apóstol Pablo, porque Pedro era el cuchillero de la familia. Y Pablo, mientras servía al Señor, empezó a encontrarse al parecer con un problema de salud que no se sabe con exactitud qué era, pero muchos creen que eran unas posibles cataratas, que no veía bien. Muchos teólogos afirman esa parte, eso no hay certeza de eso, se cree que puede haber sido algo que no tenía que ver con algo físico, pero a mí me gusta creer que sí fue algo físico. A mí, Fran Vargas, ¿no? La Biblia no dice que tenía ese problema, pero dice que tenía algo que no lo dejaba ser feliz, y él le pidió a Dios que lo sanara. ¿Usted se imagina al apóstol Pablo? Señor, oye, quítame. Pablo le ponía las manos en la cara a la gente y la gente le sanaba. O sea, que yo me imagino que Pablo puede haberse puesto la mano encima y en el nombre de Jesús te declaró sano. Y de repente lo hizo y no pasó nada. Y me hace pensar esto: en cuántas veces nosotros, siendo usados por Dios, somos de bendición para muchos otros. Y a veces nos provoca ponernos la mano, si es que no nos la ponemos encima, para ver si lo que hacemos por otros también puede ocurrir sobre nuestras vidas. Y no pasa nada. No pasa nada. Yo no sé si usted ha pasado alguna vez por esa frustración. Eso es frustrante. De que a veces Dios puede usarte como instrumento para bendecir un matrimonio, pero el tuyo está en problemas y no logras reprender al Chucky para que se te arregle el matrimonio. De que de repente oras por alguien que está enfermo, se sana, y tú andas orando enfermo o enferma y no te sanas. De que tal vez alguien viene a pedirte consejo, tú lo aconsejas, lo diriges y tienes en la cabeza 50 dudas que no logras resolver. Esa era la vida de Pablo. Y cuando el Señor le dice: Señor, ¿pero por qué no me quieres sanar? El Señor le dijo: sé feliz. Mi gracia debería ser mayor que el hecho de que puedas ver bien, el hecho de que puedas disfrutar lo que tú quieres hacer. Muchos de nosotros vivimos a veces frustrados por esa situación. Nos cuesta entender que la tristeza o el dolor es parte de la vida y es parte del crecimiento en nosotros. Yo he tenido dolor en mi vida igual que ustedes, y de hecho casi todo lo que yo he aprendido en mi vida como hombre cristiano lo he aprendido a través del dolor, a través de momentos de dificultad. Eso es porque Dios está más interesado en que yo sea un hombre de carácter que en hacerme sentir cómodo. Y creo que aquí es parte del problema que nosotros tenemos en nuestro enfoque como cristianos. A veces confundimos y creemos que el propósito de Dios en nuestra vida es traernos paz, traernos alegría, traernos comodidad. A veces confundimos el hecho de que Dios nos ama con el hecho de que el propósito de Dios en la vida es que yo tenga una casa, tenga carro, tenga plata, tenga negocio y sea feliz. Y ese no es el propósito de Dios. La Biblia llama a esas cosas que acabo de nombrar añadiduras, no propósitos. ¿Aló? ¿Sí me está captando lo que me refiero? Pero a veces los cristianos tenemos confusión en estos conceptos y pretendemos creer que el propósito de Dios es bendecirme, que el propósito de Dios es que yo tenga una buena vida o que me vaya bien. Y déjeme corregirle, no es así, ese no es el propósito de Dios para tu vida. Esos son añadiduras que si a Dios le place, nos las podrá dar. Si a Él le place, nos las dará. Pero el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es que seas un hombre de carácter. El propósito de Dios, querida mujer, es que seas una mujer de carácter. Ahora, qué palabra tan repetitiva en esta iglesia. Yo creo que
en ninguna iglesia evangélica se habla tanto del carácter como en Vida Nueva. Cada vez que se predica en esta iglesia, se termina hablando de carácter. Oye, pastor, usted no hace otro temita. Pero es que cuando yo comprendo y entiendo que el propósito de Dios es que tú seas una persona de carácter, entonces yo tengo que comprender, entender que todo lo que está a mi alrededor y los eventos que ocurren en mi vida, todos dan con ese propósito. El propósito de Dios es que yo sea un hombre de carácter. Levante su mano derecha. Diga conmigo. Dios quiere que yo sea alguien de carácter. Ahora, ¿soy alguien que soy de carácter ya? De tanto que he predicado este tema, yo creo que no debería preguntarle qué es carácter, ¿verdad? Pero ¿soy alguien de carácter? ¿O soy como las olas del mar todavía, que todavía no sé para dónde voy? Un día estoy emocionado, contento, pegando gritos al cielo, que el diablo se me atraviesa para que vea cómo le doy, y mañana me ando echando muriendo, deprimido, triste, abandonado. Se me olvidan los planes de Dios, los proyectos de Dios, lo que Él me ha prometido. Carácter significa todo lo contrario a eso. Una persona de carácter es alguien, y hablando en el cristianismo, un hombre o una mujer de carácter es una persona que está basada su vida en la fe. Mañana voy a comenzar una serie. Quiero que se prepare. Mañana voy a comenzar una serie que tiene que ver con fe. Y voy a hablar de 4 tipos de fe en 3 semanas. Voy a hablar mañana de qué es fe, algunas cositas bien interesantes que quiero recalcar. Y luego 2 semanas seguidas voy a hablar de 4 tipos de fe, porque ahí viene mucha de la confusión. Pensamos que fe simplemente es fe. No, sucede que hay 4 niveles de fe. Así como hace poco hablaba de niveles de relación con el Espíritu Santo, ahora voy a hablar de 4 niveles de fe que hay, y con la intención de que usted descubra qué tipo de fe tiene usted. Pero carácter precisamente tiene que ver con fe. Un hombre o una mujer de Dios que tiene carácter es alguien que ni el sufrimiento ni la tristeza le desvían del propósito de lo que Dios quiere para su vida. Pero muchos de nosotros somos personas que acostumbramos a estar cambiando de opinión, acostumbramos a estar abandonando proyectos, ideas, objetivos, porque en el camino no empiezan a darse como se planifican, como se quieren. Entonces me echo a morir, me deprimo y mejor hago algo nuevo porque esto ya no funcionó. Precisamente tiene que ver con el tema del carácter, mis amados, porque Dios está más interesado en hacerte un hombre o una mujer de carácter que en hacerte sentir cómodo. Aló. Ahora se me está cantando. Están carabañados por ahí. Vamos a quitarnos las cucarachas que están jugando dominó en nuestra cabeza. Muchos de nosotros tenemos cucarachas jugando dominó, mis hermanos. Hace poco estaba leyendo un libro, hace un tiempo, pero no lo terminé, no sé dónde lo puse. Me gustó el libro, porque me llamó la atención, porque hablaba el poder del dolor. Y era narrada una historia de un monje en el siglo XVIII. Y yo analizaba y veía cómo este monje, por todo lo que había sufrido en la vida, cómo su vida y apego a Dios se había desarrollado a tal nivel. Y el autor de lo que hablaba era de la importancia de entender el poder del dolor cuando viene de Dios. Porque la pregunta sería hoy: ¿cómo es tu nivel de oración y búsqueda de Dios cuando tú pasas por tiempo de dolor y sufrimiento? ¿Y cómo es tu nivel de búsqueda de Dios cuando tú estás en tiempo de consuelo o de alegría y de éxito? Y lo más seguro es que descubramos que el nivel es diferente, que no lo hacemos igual. Tal vez descubramos que cuando estamos pasando por las situaciones difíciles es cuando más oramos, es cuando nos acordamos de ayunar, es cuando nos acordamos de buscar de Dios. Pero que muchas veces, cuando no estamos pasando por tiempos de tristeza o de dolor, de éxito, de que todo está bien y tranquilo, tal vez hasta podemos pasar 8 días y se nos ha olvidado hacer un devocional, o podemos pasar hasta
está en tu vida, nunca llegarías a la madurez espiritual que Dios quiere para contigo. Porque precisamente esa es la herramienta principal que Dios usa para ayudarte a crecer. Entonces tal vez yo debería decir hoy: gracias, Señor, por el bendito dolor. Gracias por la bendita enfermedad que me acercó a ti. Gracias por la bendita crisis que me ha acercado a ti. Porque tal vez no hubiese sido de manera voluntaria que hubiésemos llegado al Señor o estaríamos delante de Dios hoy. Y aprender a ser agradecido en todas estas cosas es parte de aprender a desarrollar la madurez en nuestra vida. No sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es todo lo que simplemente tienes. No sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios tal vez es todo o lo único que tienes. A veces tenemos que perderlo todo para descubrir que el único que no se aleja de nosotros es nuestro Dios hermoso y maravilloso. A veces buscamos tener tantas cosas en la vida para que nos den alegría y nos den gozo, que tenemos que perderlo todo para darnos cuenta que en verdad lo único que yo necesito en la vida es a Dios en mi corazón, es a Dios en mi vida. Y bueno, como decía antes, no tiene que ver con el hecho de que Dios no quiera que Dios sea bendecido, de que no tiene que ver con que Dios no quiera que yo sea prosperado. Lo que yo no puedo olvidar es que esos son regalos que el cielo me quiere dar, no son el propósito. Y si yo te pregunto en esta tarde para finalizar, ¿qué es lo que tú quieres en tu vida? ¿Cuál podría ser la mejor respuesta que tienes hoy? Si Dios te colocara hoy a escoger como Salomón y Dios te dijera hoy: pídeme una cosa y la cosa que me pidas yo te la daré hoy, ¿qué sería lo que escogerías? ¿La casa que anhelas? ¿El carro que buscas? ¿La plata que necesitas? Tal vez hoy yo debería pensar en esa posibilidad. ¿Qué tal si Dios hoy me preguntara y me quisiera hacer un regalo? Y tengo la oportunidad de que se acaben todos mis problemas antes de pedirle a Dios lo que Dios está dando la oportunidad de pedir. Porque tal vez tengo muchísimo tiempo pidiendo por la plata que necesito. Tal vez tengo demasiado tiempo pidiendo por la empresa que sueño o anhelo. Tal vez tengo muchísimo tiempo clamando por lo que necesito para cubrir eso que me causa tanto dolor y tristeza. Y tal vez como Pablo: Señor, quítame este bendito aguijón que tengo encima. Yo creo que si aún tú sigues basado tu fe en esa necesidad, es porque precisamente todavía no has entendido el propósito de Dios en tu vida. Y no es que Dios me quiera a mí pobre o en necesidad. Es que cuando un hombre o una mujer tiene un llamado de Dios con propósito, ¿está escuchando? Con propósito, yo tengo que aprender a entender, como dice aquella canción tan bonita, que me la aprendí en un tiempo fuerte de necesidad, que el Señor me la regaló también, ya que la escuché. Que se vayan todos. ¿Quién se quiere ir a mi lado? ¿Quién me quiere abandonar? Y alguien criticaba esta canción y decía: ¿cómo alguien puede pretender no tener nada? No, yo creo que el que escribió esa canción estaba pasando por un momento de traición y de abandono. Y él entendió algo. Y él entendió: la gente me puede abandonar, el dinero se puede ir y puede que esté solo. Pero mientras la presencia de Dios esté conmigo, aún hay esperanza. ¿O quién mejor para esto si le preguntáramos a Job, por ejemplo? ¿Qué tal si le preguntáramos a Job? Job era un hombre feliz. Job era un hombre bueno. La Biblia dice que era un tipo bueno. Y siendo bueno, le cayeron todas las plagas de
Egipto y una más. Lo perdió todo. Lo perdió todo. Y me encantan unas palabras que Job dice. Se me fue el capítulo, lo tenía en la mente y me fue porque lo leí esta mañana. Job dice y responde estas palabras: aunque me matara o aunque me matare, yo seguiré confiando en él. Esas palabras son increíbles. Job había perdido a sus hijos, había perdido los negocios, lo había perdido todo, hasta la salud, estaba en la miseria. Y lo que Job respondió fue: aunque él me matara, con todo, yo seguiré confiando y esperando en él. Qué enseñanza tan linda y tan hermosa. Todos los que estamos en esta sala tenemos un privilegio hermoso, tenemos familia, tenemos nuestros hijos, tenemos un hogar, y en vez a veces de estar disfrutando del hogar, estamos perdiendo la paz por lo que no tenemos, sufriendo por lo que es un regalo del cielo, más no un propósito. Quiero que se vaya con esto en la mente. Dios no quiere darte comodidad. Dios quiere desarrollar el carácter en ti. Quitémonos de la cabeza ese Dios que vino para suplir nuestras necesidades. Pero pastor, la Biblia dice que Él mismo quiere suplir nuestras necesidades. Sí. Pero si yo veo los 12 apóstoles, yo no sé qué necesidad que suplieron los 12, los 12 terminaron muertos. Y a los 12 les dieron la oportunidad de negar su fe y prefirieron morir. Nos han vendido un evangelio de mentiras. Y yo no hablo, vuelvo a decir que Dios no quiera que tengamos comodidades. Yo no estoy hablando en contra de que Dios no quiera que estemos bien. Pero yo tengo que recalcar el hecho de que ese no es el propósito de Dios para tu vida. Recalcarte que a veces Dios escoge hombres o mujeres con propósitos muy específicos, porque el propósito de Dios es salvar a este mundo, no es hacerme feliz a mí. El propósito de Dios es expandir su palabra, expandir su reino, no hacerme feliz a mí. Tal vez hoy yo debo entender algo. Háganlo conmigo, levante la manita derecha. Miren acá, diga conmigo: no soy la última Coca-Cola del desierto. No soy. Aquí el papá de los helados es Él. Él es el que establece los propósitos. Y el problema de nosotros los cristianos es que todo lo rodeamos a nuestro alrededor. Creemos que somos como el sol en el universo, que todo gira a nuestro alrededor. Qué equivocados estamos. Nosotros somos parte de una familia muy grande que giramos alrededor de Él, con el propósito de atraer más a nuestro lado. Y a veces Dios escoge de sus hijos algunos para que sufran más que otros. A veces Dios escoge a uno de sus hijos o de sus hijas para que vivan situaciones diferentes a las suyas. ¿Y eso quiere decir que Dios no es bueno? No, no quiere decir que Dios no es bueno. Quiere decir que Dios tiene un propósito conmigo. Él sigue siendo bueno. Bueno porque me escogió. Bueno porque me dio un propósito. Bueno porque tiene un plan para mi vida. ¿Sabe qué es triste en la vida, mis amados? ¿Cuánta gente en el mundo anda un día tras otro simplemente sin propósito? Aleluya. ¿Qué tanto amas a Dios y qué tanto quieres agradar a Dios? ¿Hasta qué punto?
Y si Dios hoy te dijera que eso que has estado pidiendo no te lo va a dar, ¿qué pasaría? Es interesante pensarlo. Tal vez usted o yo hemos estado orando, Señor, mi matrimonio, yo creo que es un matrimonio de paz. Y el Señor nos dice, no, hasta que te mueras vas a sufrir con tu mujer. No, ¿cómo me le ocurre? Bastante de mi gracia. Tal vez alguien aquí como Pablo ha estado orando, Señor, quítame este mal que tengo encima, esta enfermedad. Y tal vez el Señor dice hoy, no, hasta que te mueras vas a sufrir esa vaina. Ah, pastor, no diga eso. Estoy hablando de supuesto, yo no estoy diciendo que tiene que ser así. Dice, Señor, yo quiero ser un hombre próspero, bendecido. No, quiero que andes pelando. Y hasta que te mueras andas pelando mayor. Ah, pastor, no diga eso. Yo estoy especulando. Lo único que yo le estoy diciendo a usted es recordándole que el propósito de Dios no es darle a usted felicidad. No es que tú seas feliz. Su propósito es formar tu carácter, y carácter significa aprender a ser feliz en medio de cualquier situación. Aprender a tener gozo en medio de cualquier situación. Ahora, ¿qué es difícil? Claro que es muy difícil. Por eso se llama que tenemos que aprender a desarrollar el carácter. Por eso Pablo termina diciendo, en medio de la pobreza soy feliz. En medio de la abundancia, no dice que es más feliz, dice que también es feliz. Si yo me evaluara hoy, si usted se evaluara hoy, la felicidad que hoy tienes en tu corazón, ¿qué está limitando tu felicidad hoy? Una cosa, un elemento. Hay poder en el sufrimiento. Cuando lo pierdes todo, solamente sabes una cosa, que Él lo vale todo. Y mientras Él esté contigo, tú deberías aprender a tener gozo. Creo que hay muchas cucarachas que tenemos que sacar de la cabeza de este mundo. Este mundo nos ha marcado demasiadas cosas en nuestra mente. La bendita televisión, el bendito internet, el bendito celular. Este mundo y sus vanidades nos hace pensar tanto en las vanidades y en las cosas que deberíamos tener, porque el mundo dice que así es como se es feliz, que hemos olvidado la verdadera razón de vivir, la verdadera razón del gozo que viene de Él. Dios quiere el bien para tu vida, y yo creo que lo quiere hasta más que tú mismo. La pregunta clave hoy que yo te haría es, ¿estás dispuesto a confiar en Dios? ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios a pesar de? ¿Estás dispuesto? ¿Quieres? A pesar de, ¿estás dispuesto? ¿Sabe? Esta casa en particular tiene una bendición, que es una maldición. Esta casa en particular tiene una bendición, que es una maldición. Y es que Dios me dio una visión de que ya una iglesia no es una iglesia y no debe ser criada como una iglesia, debe ser formada como una familia. Yo conozco muchas iglesias donde yo sería feliz, porque allí me van a predicar solamente palabras de éxito y de felicidad. Pero sucede que mientras yo sea pastor de esta iglesia, Dios me dio un propósito a mí, y es la formación de gente, la formación de carácter. Así que es mi culpa que usted tal vez esté pasando por lo que está pasando y por el sufrimiento que usted está viviendo.
salir del desierto cuando usted quiera. Ir a otro lugar donde haya mayor felicidad y mayor gozo. Abandonar su propósito y su llamado. Esa es decisión personal. El Señor nunca obligó a Pablo a nada, ni a ninguno de sus discípulos los obligó a nada, nunca. Nunca los obligó. Ellos decidieron morir, cada uno de la forma en que murieron, por amor. Porque ellos entendieron el propósito de Jesús. No hay más grande amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y el primer ejemplo de vida lo hizo Jesús. Él dio su vida por ellos. ¿Cómo ellos no podrían dar su vida por esa fe que Él representaba? Dios no nos está pidiendo ni siquiera la vida. Usted y yo ni siquiera estamos en la condición de los 12. Ni siquiera nos están persiguiendo aquí en Venezuela para crucificarnos, ni para castigarnos, ni nada por el estilo. Gloria a Dios que nacimos en Venezuela y no nacimos en el Oriente Medio, o en el Oriente, en esos países orientales donde haya ser cristiano sea macho. Aquí no. Aquí podemos ser cristianos light. Aquí podemos ser cristianos felices. No sufrimos. Nadie nos está persiguiendo por nuestra fe. Nadie nos va a meter presos. Tal vez, diría yo, tal vez lo que nos está haciendo falta un poquito de eso para agarrarnos realmente de Dios, y el Señor nos guarde, que si no sé. Y andamos desquejándonos por otras tonterías. Mire, Pablo, pienso en Pablo, porque Pablo es uno de los que más me llama la atención de los 12, y Pablo que fue el 13. Pablo fue el único, bueno, el único no, perdón, hubo también al menos 2 más, que antes de seguir a Dios, antes de seguir a Jesús, tuvo que renunciar a las comodidades que el poder le daba. Escúcheme, Pablo era abogado en aquel tiempo, y para ser abogado en aquellos tiempos era como ser abogado hace 50 años. Ahorita cualquiera estudia de abogado, con todo el respeto de los abogados. Hace 50, 60 años era muy difícil estudiar para que alguien fuera abogado, ingeniero, licenciado. Realmente era muy difícil. Ahora imagínate hace 2000 años, ser abogado hace 2000 años. ¿Cómo Carrizo? ¿Quién tenía el privilegio de estudiar derecho en esos tiempos? Mire, Pablo era un tipo liquido, muy acomodado. Muy acomodado. Y la Biblia nos narra que andaba en caballo. ¿Sabe quiénes andaban en caballo en la antigüedad? Solamente los riquillos. Usted no encuentra que Jesús se haya montado en caballo en ningún momento. La Biblia solamente narra que una vez entró en un pollino, porque era una palabra profética que se tenía que cumplir, pero siempre andaba a pie. Los 12 discípulos, ¿dónde andaban? A pie. Todo el mundo andaba a pie. Eso era solamente los que tenían, andaban en transportes especiales. Ahora, Pablo, aparte de abogado, tenía una empresa, era empresario, y eso está demostrado por otros escritos paralelos a la Biblia. Pablo tenía una fábrica y distribución de carpas por todo el mundo. Vendía carpas, no carpas como las que nosotros conocemos carpas. En la antigüedad, carpas eran como casas. El tipo era un empresario poderoso en lo político, en lo militar y en lo económico. Ahí el Señor viene y lo llama y lo escoge. Y la Biblia dice que Pablo utilizó estas palabras: todo lo tengo por basura, por amor a aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. A usted y a mí el Señor no nos ha mandado a renunciar a nada para seguirlo a Él. Hay que renunciamos a uno que otro bonche que tal vez algunos de ustedes eran bonchicheros. La comodidad. ¿Pero a qué renuncia usted? ¿A qué comodidad? ¿A qué? Usted me da lo único que ha renunciado a algunos libertinajes. Así es. Vamos,
sí supo lo que era perderlo todo. Y después de dormir en cama fina y de ser tratado con respeto, lo encontramos metido en la cárcel. En una cárcel de hace 2000 años, sin electricidad y sin aguas negras. No existía ni siquiera el cemento para ese tiempo. Todo era de mareque, de barro y barras de hierro que colocaban y ahí hacían sus necesidades sin un bombillo ni nada. Pablo, el riquillo. ¿Usted cuándo ha tenido que estar en un lugar de esos por hacer algo, por seguir a Cristo? ¿Usted cuándo ha tenido que sufrir por seguir a Cristo? Le pregunto, no me responda. ¿Usted qué ha tenido que sufrir por seguir a Cristo? Usted no ha sufrido nada. Ay, que un día nos mamaron gallo por ser evangélicos. Ay, qué sufrimiento, y me echaron a morir de una vez. Evangélico, no sé qué. Y yo, ay, yo sí sufro por la llamada del Señor. Señor, pero todo es por tu obra. Eso no. Y eso que usted es evangélico, que un día se burlaron de usted de mí. Ese es el sufrimiento que hemos tenido por servirle a Dios, por el llamado de Dios. Yo quiero que usted reflexione lo que realmente es, cómo el mundo se nos ha metido en la cabeza y andamos peleando con el diablo y reprendiendo al diablo, porque por casa, por carro, por zapatos, por camisas. Pablo no anda reprendiendo al diablo por esas cosas. Era el propósito de Dios y lo dejó todo y lo llamó todo como basura por honor a aquel al que él amaba, y decidió morir agradecido porque ese que lo amaba le demostró que era un miserable, que no merecía nada, pero ese lo amó. Y cuando se cayó de para atrás, quizás del caballo, porque la Biblia no dice que se cayó del caballo, pero se cayó de para atrás, quedó ciego. Él quedó donde el profeta, donde el, ¿cómo me llamaba? Ese fue Ananías. ¿Quién lo recuerda? 40 años, creo que fue. No, fueron bastantes. Fueron más. 3 no, fueron mucho más. No lo recuerdo ahorita. Ciego en ese lugar. Se olvidó del mundo. Ciego. Hasta que el hombre le puso las manos, lo curó, lo entrenó para que le fuera bien. Y usted y yo andamos quejándonos porque sufrimos, porque pagamos alquiler. Sufrimos porque no tenemos una casa propia. Sufrimos porque el carrito es viejo. Sufrimos porque dejamos de usar botas de marca como las que usábamos antes. Y todo por servirle a Dios. Yo quiero que usted analice el sufrimiento que usted está teniendo. Perdónenme que suene en forma de burla, pero debemos reflexionar el sufrimiento que estamos viviendo. Dese cuenta la estupidez del sufrimiento por el que estamos viviendo, echándonos a morir, deprimidos, cuando ni siquiera nos ha faltado, gloria a Dios, la comida de un solo día. Mire, aquí yo los veo todos tan lindos. Ni uno de ustedes tiene cara de demacrado porque no haya comido. Todos estamos gorditos, mire aquí. Papiaditos. Y el que no está gordito está papiadito. Porque ninguno de ustedes ha pasado hambre. A Pablo, cuando lo metían preso, le dejan aguantando hambre. Ayuno obligado. Ese es el sufrimiento que ustedes y yo estamos teniendo. Y perdón que me haya extendido. Yo debía haber terminado hace 15 minutos porque el tema me acabó hace 15 minutos. Pero creo que debemos tal vez reevaluar nuestra fe en Cristo y pararnos a adorar al Señor, darle gloria. ¿Hay motivos realmente para que usted y yo estemos echándonos a morir? Yo creo que no hay motivos realmente. Si los comparamos con lo que realmente estamos viendo. Y tal vez usted igual que yo, pues cuando usted le pasa igual que a mí, de repente cuando andamos quejando que la plata no nos alcanza, pero cuando sacamos cuenta de que toda la semana comimos y que las 7 por 3, las 21 comidas de la semana, comimos 30,
Sí, porque muchos de ustedes meriendan. Sin plata. Y que cuando uno saca cuenta, uno dice, mejor no sigo sumando porque la plata no cuadra. Esos no son motivos más bien para darle gloria a Dios. O como de repente yo escuchando el testimonio de Raúl. No tengo, y viene y me dan. Pues qué rabia. Yo pasé por esa etapa de mi vida donde detestaba que me dieran. Era demasiado orgulloso para saber recibir un regalo. Y muchos de nosotros a veces nos pasa igual. Queremos es que esto me lo quiero ganar con el sudor de mi frente, saber que nació de mí, que esta plata salió del fruto de mi trabajo, que el carro que tengo me lo sudé. Y Dios dice, ¿para qué? Si yo lo puedo dar. Aprender, hasta eso Dios nos tiene que enseñar. Yo le invito a que reflexione hoy y que esta noche reflexione bien el trauma tan grande que usted tiene en el sufrimiento que está viviendo. Si vale la pena que usted viva deprimido por eso. Perdóneme, no quiero sonar que me estoy burlando de usted, no quiero que me malinterprete. Quiero que usted se compare con los que Dios llamó en la antigüedad, porque si a usted le llamó, usted también fue escogido, y el propósito es el mismo, formarlo en su carácter. Ahora, Pablo no todo el tiempo estuvo preso. Pablo no todo el tiempo estuvo preso. Pablo de vez en cuando se sentaba con reyes o gente de alto calibre, de alto nivel, y el bendito sabía comportarse delante de ellos porque no sabía cómo se manejaban las cosas. De esto me lleva a otro punto que he tratado durante mucho tiempo. Aprendamos a disfrutar cada momento que tenemos en la vida. Porque ¿sabe qué es lo bueno de todo dolor de cabeza y sufrimiento? Que no duran para siempre. No duran para siempre. A veces se alargan un poquito, pero no duran para siempre. ¿Por qué no se coloca en pie y me acompaña a darle gracias al Señor?